¿Sabías que el Ku Klux Klan, en 1866, a finales de la Guerra Civil estadounidense, un grupo de exconfederados conforman una agrupación secreta de blancos con la intención de intimidar a los republicanos y continuar reprimiendo a los esclavos que para entonces ya habían sido liberados? Con el emblema de la cruz ardiente, la organización de extrema derecha, llamada Ku Klux Klan, cuyo nombre fue tomado del griego kiklos, que significa círculo, se inició como un grupo netamente racista, cuyo objetivo era la lucha por la supremacía de la raza blanca. Su conformación a finales del siglo XIX tuvo mayor auge en Georgia, pero se mantuvo solo un breve periodo de tiempo. Fue 45 años más tarde, en 1915, que se llevó a cabo su refundación, con la película El nacimiento de una nación. Después de su difusión, la agrupación se fortaleció arreciando su política segregacionista y extendiéndola a judíos, homosexuales, comunistas e inmigrantes. Luego de su refundación, el Klan alcanza altos niveles de popularidad en Estados Unidos y en la década de 1920, casi 15% de la población, lo que equivale a aproximadamente 4 millones de personas, fue captada por la organización. La organización, cuyo icono es el traje de túnica y máscara blancas para intimidar o atacar, funda su facción femenina en 1923, la cual incrementa el número de acciones racistas. Más adelante, arrecían las acciones violentas a cargo de una nueva facción del Ku Klux Klan, llamada la Legión Negra, que se dedicó a asesinar comunistas y usaba uniformes negros en vez de las túnicas blancas. Parte de las acciones más terribles que se conocen de Ku Klux Klan son los linchamientos, la persecución de maestros para evitar la educación de las mayorías, el asesinato de soldados negros que llegaban de la Segunda Guerra Mundial y además, el acoso de defensores civiles. Sin embargo, y pese a este historial, en 1924 su influencia alcanza al sector político logrando captar funcionarios de gobierno. De hecho, Edward Jackson, un republicano miembro del Klan, fue electo gobernador de Indiana. A diferencia de lo que se cree, el Ku Klux Klan no es un solo grupo, sino la confluencia de pequeñas organizaciones bajo los mismos principios y actualmente se encuentra activo. Si te gustó el video, dale me gusta de forma violenta, comenta y comparte con tus amigos, y suscríbete al canal.